Hola, buenas tardes. Soy Victoria, presidenta de Asociación Social Voluntaria El Territorio de la Vida. Queremos presentar un viaje a Ucrania que hemos hecho con nuestro equipo. Hemos visitado los hospitales donde están los soldados, tienen desde 18 hasta 25 y un poco más años y necesitan ayuda personal, ayuda material, ayuda mental y ayuda emocional. También hemos visitado a los gente refugiados, visitado capellanes quienes están en la guerra y está ahora en la frontera donde está la guerra con los soldados y también con refugiados que no pueden vivir en las casas porque tienen mucho miedo y no tienen ni comida ni otro tipo de ayuda. Hemos visitado los pastores quien tenía persecución muy duro en ciudades, está destruido ahora. Destruyen iglesias, destruyen casas. Tenemos mucha gente refugiados, muchos niños sin padres y madres y necesitamos mucha ayuda personal. Invitamos a todos los cristianos a visitar Ucrania durante esta situación, porque pueden hacer oraciones, pueden ayudar y pueden hablar con gente, coger información clara. Muchas gracias. Estamos en el territorio de Ucrania, un país en cuyo territorio actualmente se está desarrollando un conflicto bélico. Quisiéramos presentarles al obispo de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes del sur de Ucrania, de la ciudad de Nikolayev, Oleg Valentinovich Sherbakov. Oleg Valentinovich, quisiéramos hacerle unas preguntas relacionadas con el tema de su ministerio de estos últimos años. Uno de los temas centrales de sus mensajes en la Iglesia es el de los últimos tiempos. ¿Cree usted que los acontecimientos que actualmente se están desarrollando en el este de Ucrania están relacionados con los últimos tiempos, acorde a las profecías bíblicas? Bueno, creo que realmente están conectadas. Como dice en el capítulo 24 del Timoteo, escucharéis hablar de guerras y acontecimientos bélicos. No os asustéis porque todo está destinado a ser. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Y a día de hoy el mundo está en guerra. Hay una guerra en Europa, sobre todo en Ucrania, y por lo que entiendo, no solo allí. En el Oriente Medio, en Siria, hay una guerra en Irak, hay guerra en las fronteras con Israel, y esto también son indicios de los últimos tiempos, y lo que vemos en las Escrituras se está cumpliendo. ¿Por qué es importante a día de hoy, en los últimos tiempos, la restauración del componente hebreo de la Iglesia? ¿Y cómo está relacionado con los acontecimientos actuales de los últimos tiempos? Bueno, las Escrituras dicen que Dios prometió restaurar todo aquello que fue destruido. Y en los Hechos de los Apóstoles podemos ver a Pedro que predicaba sobre que Dios restaurará aquello que fue prometido o cumplirá lo que fue prometido. Y también vemos en la Biblia un gran número de promesas que están directamente vinculadas al pueblo hebreo. Y lo que veíamos en el principio de los Hechos de los Apóstoles. Veíamos el comienzo de la Iglesia, y la Iglesia comenzó con el pueblo judío. A lo largo de cierto periodo, de unos 2000 años, resultó que la Iglesia acabó perdiendo este componente hebreo. Y con este componente, la Iglesia perdió mucho más, como el movimiento del Espíritu Santo, la profecía, la curación, los milagros. Y actualmente
vemos en estos últimos tiempos que con el renacimiento de este componente hebreo en el cuerpo de Cristo, todo esto comenzó a revivir. Vemos curaciones, resucitaciones, vemos milagros, vemos la restauración de los ministerios, la restauración de la alabanza bíblica, y todo esto está sucediendo en nuestro tiempo. En el libro de los Efesios hay una noticia clave sobre la nueva persona. Una nueva persona compuesta por dos elementos, por un hebreo y un no hebreo, pero unidos en Jesucristo. Y para que la Iglesia consiga la plenitud, es esencial este componente hebreo. Y lo que estamos viendo en Ucrania, este proceso, es lo que trae una especial bendición al cuerpo de Cristo. Y resultó que nuestra Iglesia estuvo involucrada en el movimiento mesiánico. Y vemos esta particular bendición para nuestra Iglesia. Muchas gracias. También realizáis muchos viajes por todo el mundo y esto está relacionado con su misión y su llamada. Y sobre todo en los últimos años ha realizado muchos viajes a Israel y diversos países de Europa. Sobre todo, ¿qué observaciones puede hacer después de haber visitado Europa y sus iglesias? ¿Qué situación se está desarrollando actualmente en Europa y también en las iglesias de su territorio, de acuerdo con los últimos tiempos? Bueno, la situación, digamos, no es muy inspiradora, ya que en los últimos tiempos están teniendo lugar muchos acontecimientos relacionados con la Unión Europea, con otras partes del mundo. Vemos las noticias y vemos que muchos sucesos están teniendo lugar en diversos sitios. Y vemos que en muchos lugares la Iglesia ha perdido su posición y ya no influye en la sociedad. Al contrario, la sociedad está comenzando a influir en la Iglesia. Y comienzan a surgir una serie de cosas que contradicen las Escrituras. Se comienzan a prohibir las festividades bíblicas, se comienzan a prohibir las tradiciones cristianas. En Europa está surgiendo una gran influencia del Islam. Y esto nos dice algo. Sabemos que la Biblia habla de que habrá un gran cambio. La Iglesia conseguirá una plenitud en la que se habla en la Biblia. Estará llena de la presencia de Dios, de su gloria. Yo creo que en Europa sucederán grandes cambios. No sé, puede que no sean económicos o no sean políticos, pero sí que serán espirituales. Y tiene que empezar un despertar en Europa. También quisiéramos hacer unas preguntas sobre el tema del conflicto bélico en Ucrania, que lleva desarrollándose ya más de 1 año y medio. ¿Cómo reaccionan las iglesias a estos sucesos? ¿Qué sucede hoy en las iglesias, en la zona donde se están desarrollando este conflicto? ¿Y en qué manera la Iglesia en todo el territorio de Ucrania se está involucrando en este proceso? ¿Y qué lugar e importancia ocupa en esta situación? Bueno, la Iglesia ha ocupado una posición muy interesante. Cuando empezó a desarrollarse este conflicto, en las iglesias comenzaron a surgir movimientos de oración. Sobre todo lo conozco por el sur del país, ya que hemos estado muy involucrados. En Nikolaev cada semana realizamos una oración por la ciudad, en la que están involucrados los cristianos de diversas confesiones, tanto católicos como los ortodoxos del Patriarcado de Kiev han participado. Diversas denominaciones cristianas, los pentecostales, los bautistas, los adventistas, las iglesias carismáticas, las iglesias independientes, es decir, todos han participado en esta oración y es lo que está cambiando la situación en la ciudad. Y de la misma manera, en el este estuvimos involucrados
en los ministerios de oración que se realizaban en Mariupol. La misma oración se realizaba en Kharkov, Dnepropetrovsk. Hemos estado en Slaviansk, en Kramatorsk. La Iglesia ha tomado una posición importante. La Iglesia ha comenzado a estar involucrada en la ayuda a las personas, sobre todo a aquellos que han resultado heridos en el conflicto. Ha estado involucrada en la ayuda a los militares. Se han realizado trabajos de voluntariado. Y el Ministerio de los Capellanes, en el que han sucedido muchos milagros, hasta tal punto que algunos capellanes han estado presentes en el aeropuerto de Donetsk durante algunos de los enfrentamientos más duros, y nuestra Iglesia está involucrada en el Ministerio de los Capellanes. Nuestros capellanes van al frente, rezan por los militares, les ayudan, y vemos cómo Dios realiza milagros en todos estos procesos, gracias a los cuales cambia la atmósfera en las iglesias, que realmente se vuelven vivas y comienzan a orar activamente, a predicar activamente, a moverse activamente. Y es realmente importante. La Iglesia también está tomando una participación muy activa en la recepción de los refugiados del este del país. Sé que una serie de iglesias de Kiev han estado involucradas. Aquí en Nikolaev tenemos refugiados. En otras ciudades, sobre todo como Zaporozhye, Kharkov, Dnepropetrovsk, en las que las iglesias participan activamente en la ayuda a los refugiados y a los heridos, y a la gente que resultó afectada por este conflicto. Es decir, es bastante conocido que el conflicto que se está realizando en el este de Ucrania no es un conflicto interno, sino un conflicto relacionado con un ataque enemigo por parte de Rusia. Y la opinión común es que estos sucesos en Ucrania afectarán en un futuro a la situación de Europa de una forma fuerte y que ya han empezado a resonar en el mundo, influyendo en todo el territorio del planeta. Pero en primer lugar, en la situación en Europa. Pero muchos europeos, por lo que vemos, es un tema que no está lo suficientemente iluminado de una forma verdadera, tal y como tiene que ser. Está bastante oscurecido, algunos hechos están bastante retorcidos o ni siquiera descubiertos. ¿Cuál es su punto de vista en este tema? Creo que lo que sucede en el este de Ucrania es un proceso que comenzó a finales de los años 80 o principios de los 90 y está relacionado con la agonía del colapso de la Unión Soviética. Y digamos que Ucrania fue alcanzada por este proceso en los años 2000, pero es un proceso que comenzó en los años 90. Conocemos la guerra en Priniestrovie, en Europa del Este, como la guerra en Yugoslavia, a principios de los años 90, y que fue muy sangrienta. Fue una guerra étnica, una guerra religiosa, una guerra política. Y este proceso alcanzó una serie de repúblicas soviéticas. Sucedió en Pribáltica, en Moldova, por ejemplo, el conflicto de Priniestrovie. Fue hace poco en Georgia. El proceso relacionado con Abjasia, Osetia, fue un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y este conflicto resurge de nuevo. Pasó en Turkmenia, en Uzbekistán, y continúa no solo influyendo en Europa del Este, sino que en Europa del Oeste también. Y a día de hoy, en Europa del Oeste, hay muchas personas que acabaron en Europa después del colapso de la Unión Soviética. Y son personas con otra mentalidad. Y la Unión Europea no comprende la profundidad de esta cuestión. Y creo que los procesos con los que se ha topado actualmente la Unión Europea, como por ejemplo los refugiados sirios, los de Irak, aquellos conflictos que surgen ahí, son muy familiares para nosotros, porque hemos vivido en ello durante un largo tiempo.
pero para los europeos es algo incomprensible. Y Europa tendrá que revisar muchas cosas, revisar su enfoque de estos asuntos. Y entonces, ¿cuál es su evaluación espiritual de lo que está sucediendo? Vivimos en los últimos tiempos y vemos una serie de acontecimientos sucediendo en muchos lugares. Y las Escrituras dicen que Dios sacudirá la tierra y el cielo y la tierra, y aparecerá esperado por muchos pueblos. Y no solo la tierra será sacudida, sino que también será sacudido el cielo y el mundo espiritual. Y esto llevará a un cambio cardinal del mundo conocido. Llevará a la segunda llegada de Jesucristo y la revelación en toda su plenitud del reino de Dios. Muchas gracias. Le damos las gracias por esta entrevista y creemos que este mensaje realmente tendrá una influencia en la situación en Europa a día de hoy. Hola, buenas tardes. Soy Victoria, presidenta de Asociación Social Voluntaria El Territorio de la Vida. Queremos presentar un viaje a Ucrania que hemos hecho con nuestro equipo. Hemos visitado los hospitales donde están los soldados, tienen desde 18 hasta 25 y un poco más años y necesitan ayuda personal, ayuda material, ayuda mental y ayuda emocional. También hemos visitado a los gente refugiados, visitado capellanes quienes están en la guerra y está ahora en la frontera donde está la guerra con los soldados y también con refugiados que no pueden vivir en las casas porque tienen mucho miedo y no tienen ni comida ni otro tipo de ayuda. Hemos visitado los pastores quien tenía persecución muy duro en ciudades, está destruido ahora. Destruyen iglesias, destruyen casas. Tenemos mucha gente refugiados, muchos niños sin padres y madres y necesitamos mucha ayuda personal. Invitamos a todos los cristianos a visitar Ucrania durante esta situación, porque pueden hacer oraciones, pueden ayudar y pueden hablar con gente, coger información clara. Muchas gracias. Hola, buenos días. Representamos otra vez Organización Social El Territorio de la Vida, España, Barcelona. Ahí tenemos un representante militar y tenemos una entrevista. Padre Custodio Ballester con nosotros. Y queremos hacer un par de preguntas al soldado que acaba de regresar antes ayer de zona donde habían unas gran batallas, ¿vale? Digamos, esta noche hemos comunicado con él y hoy a la mañana está con nosotros. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сколько вам лет? Dile, por favor, cómo te llamas y cuántos años tienes. Меня зовут Александр Васин, мне 25 лет, я боец 79-й бригады. Mi nombre es Alejandro Vasin, yo tengo 25 años y soy soldado de Brigada 79. Скажите, пожалуйста, в зоне боевых действий реально находятся хорошо оснащенные солдаты российской армии, батальоны, также очень много техники с русской стороны, и наступательная тактика достаточно агрессивная. Это действительно так? Mira, sabemos los que nos dicen que ahí en esta zona de las batallas hay servicio militar ruso y las técnicas bastante modernas, modernizadas, y son muchas y son bastante fuertes. A ver si es verdad. Да, действительно, там много россиян, регулярной армии России,
И, кстати, сейчас начали попадаться российские зэки. Dice que sí es verdad, hay servicio militar ruso, hay muchos rusos ahí en este territorio con su técnica y armamento, y a veces cuando que nos pillamos rusos que eran detenidos, digamos, de prisión, digamos, prisioneros. Скажите, пожалуйста, там рядом также находятся мирные жители, мы знаем, и они также находятся в состоянии крайне тяжелом, потому что они находятся в оцеплении, и туда практически не поступает продовольствие. И некоторые солдаты с нами делились информацией, что тем небольшим продовольствием, которое получают солдаты, они даже делятся с мирными жителями, которые находятся под постоянным обстрелом. Это правда? Да, действительно так. Dinos por favor si es verdad que en la zona donde hay batallas hay pueblo civil, hay gente que vive allá, y es verdad que toda ayuda, no llega ayuda humanitaria a estos pueblos, y la mayoría de ayuda reciben a través de los soldados, digamos, todo lo que tienen los soldados, la comida y toda ayuda humanitaria reciben, reparten con los soldados. Мы действительно стараемся собрать правдивую информацию для того, чтобы показать в первую очередь верующим в Испании, в каком положении сегодня находится Украина, и действительно сила духа и вера в то, что Господь на нашей стороне, нас очень сильно укрепляет. Realmente queremos recibir toda la información correcta y verdadera, y sabemos que Dios está a nuestro lado, y primero queremos dar la verdadera información a la gente que son creyentes y que creen en Dios, para que primero reciben la verdadera información. Мы также встречались с несколькими капелланами военными, которые находятся в зоне риска, в тех местах, где находятся также ваши солдаты. И они рассказывают о том, что часто обстреливается территория мирных жителей со стороны русской армии, но потом буквально на следующий день они смотрят ролики, которые показывают русские новости, и они показывают их же самих и мирных жителей, которые рядом, которых обстреливает русская армия, и информация перекрученная, якобы это делают украинские солдаты. И им очень обидно видеть себя самих на основании фальсифицированной информации. Это правда. Hemos hablado con los capellanes que están en la zona de las batallas. Ellos estaban contándonos que ahí en estas poblaciones hay gente, el pueblo civil. Y entonces hay muchos heridos y las casas arruinadas, ¿no? Y también los capellanes dicen que hay batallas, pero en el día siguiente nos enseñan por televisión prorrusa, que a través de la batalla que hicieron los ucranianos, ¿sí? el servicio militar ucraniano, que ha destruido muchas casas y hay muchos heridos y los muertos civiles. Pero en realidad cuando los capellanos regresan y empiezan a hablar con los soldados dicen que ni hemos disparado, ni no es una información correcta, esto no puede ser. Y a ver si es verdad. ¿Nos puede confirmar como el soldado de allá? Да, действительно так и есть. Люди мирные, которым просто некуда идти, вот, прячутся с нами по подвалам, то есть даже вот некоторые говорили, что люди, которые хотят выехать на территорию Украины, то есть с зоны АТО, сепаратисты их не пускают. Dice que sí que es la verdad, y mayoría de las personas salvamos nosotros, están con nosotros en sótanos, están guardados con nosotros, y gente civil, las que quieran salir y huir de esta situación, digamos, como refugiados,
los separatistas no les permiten y no les abren las puertas. То есть на территорию России запускают, а на территорию... Les permiten entrar al territorio ruso, de Rusia, pero no les permiten entrar al territorio de Ucrania. То есть это говорит о том, что жители, которые находятся в зоне АТО, мирные жители, они уже не имеют собственного мнения, они не имеют права выбора, они имеют страх, потому что они находятся под тотальным контролем как бы прошлых лет КГБ. Entonces esto quiere decir que el pueblo que está allá, la gente civil, está totalmente controlada y a través del totalitarismo y los influencias del poder de ex Unión Soviética, digamos, está todo cubierto. A ver si es verdad que están controlados con rusos. Ну, действительно, да, так и есть. Просто получается как, люди уже боятся высказывать то, что там кричали сперва «Россия, Россия», а теперь, то есть, они как бы имеют свое мнение, то есть они просто не могут сказать другим же людям. Получается, на территории именно в самом городе Донецке есть действительно сепаратисты, ну, то есть мирные жители, которые поддерживают ДНР и ЛНР. Вот. Среди них находятся люди, которые хотят, допустим, в Украину. Вот. Но тем своим же друзьям они не могут это сказать, потому что их сдадут. Está diciendo que, por ejemplo, en Donetsk también hay muchos ucranianos que viven allá y también hay muchos separatistas. Y, por ejemplo, un vecino ucraniano no puede decir que él quiere salir a Ucrania porque los vecinos separatistas pueden denunciarle su deseo, y esto es muy peligroso para esta situación. Nos interesa saber en España si el ultimátum que ha dado el presidente de Estados Unidos al presidente Putin sobre la ayuda que puede prestar Estados Unidos a Ucrania, si eso va a favorecer la marcha a la guerra y si va a ser bueno para Ucrania o al contrario va a ser malo, el que los Estados Unidos finalmente ayuden materialmente al ejército ucraniano. ¿Va a ser bueno o malo para ellos? Скажите, пожалуйста, мы знаем, что сейчас ультиматум поставил президент Соединенных Штатов Америки Обама и говорит, что он будет, если Путин не сдаст свои позиции, не урегулирует порядок, то Обама направит помощь техникой и вооружением для Украины. Скажите, пожалуйста, чем это выльется? Это будет хорошо для Украины? Это будет плохо для России? Это улучшит обстановку или это, наоборот, приведет к ухудшению ситуации? Это, я думаю, приведет к ухудшению ситуации, потому что то есть у них сейчас есть как бы все. Вот, у нас практически ничего, да. То есть Россия поставляет сепаратистам технику, которой действительно у нас нема на территории Украины. Вот. Если Обама сейчас начнет нам помогать, то есть именно техникой, вот, во-первых, это надо обучаться на нее, потому что мы не владеем информацией, как работать с американской техникой. Вот. Это, опять же, надо будет подготовка, учение, вот. И да, это все время. И то есть Путин начнет еще больше обеспечать сепаратистов, то есть получается как? Почему начали поставляться сейчас зэки? Вот, как бы они люди ненужные, вот так вот можно сказать. Пушечное мясо, да. То есть там ему надо их кормить, а тут он их просто на мясо кидает. Вот и все. Неадекватная, то как бы все понимают, что если его еще больше сейчас раздражать, то, да, то Путин, плачевно может это все кончиться. Это просто может начаться война Америки против России на территории Украины. Вот Os voy a traducir lo que acaban de decir. Es una información importante. Dice que si Estados Unidos nos ayudará con armamento, entonces tendremos más problemas.
¿Por qué? Primero que tenemos que aprender a usar armamento que viene de Estados Unidos y es tiempo. Luego, otro momento, digamos, el Putin está dando menos armamento a separatistas, a los prorrusos y a los soldados rusos porque, digamos, porque tenemos menos equipamiento nosotros. Pero si tendremos más, él va a aumentar armamento de sus soldados. Y también dice Alexander que el Putin está enviando ahora los prisioneros, ¿no? La gente de prisión, ¿sí? Abriendo los cárceles y dice, venga, va a la guerra. Entonces, como en Rusia esta gente no sirve para nada y hay que gastar dinero para la comida, para mantenerles en las cárceles, entonces pues que vengan a la guerra como la carne para... Sí, pues eso. ¿Alguna pregunta más? Pregúntale en qué zona de combate estaba él. ¿En Donetsk, en Lugansk? Estaba en Donetsk y combatió en el aeropuerto. ¿El aeropuerto finalmente en manos de quién está? ¿En manos de Ucrania o en manos de los prorrusos? Сепаратистов. En las manos. Россиян, сепаратистов, то есть. En las manos de separatistas. ¿Y por qué ha habido tanto combate allí? ¿Hasta qué punto es un centro verdaderamente estratégico o es una cuestión de honor conquistar el aeropuerto? Скажите, пожалуйста, почему находились люди в аэропорту, почему они его защищали? Это какая-то точка, стратегический пункт, или это какое-то место особенное для солдат? То есть объект не стратегический, просто давали команду держать, а мы до сих пор понять не можем, зачем мы его держали. Como dice él, no creo que haya tenido alguna importancia, pero nos estaban dando órdenes mantener y defender el aeropuerto y aún no sabemos por qué deberíamos que hacer esto. Pregúntale si en la situación que se encuentra ahora el ejército ucraniano, pregúntale si la situación está como estancada, está parada. Es decir, la impresión que tenemos nosotros es que tanto Rusia como Ucrania se están enseñando los dientes, pero no han llegado a morderse todavía, aunque han habido muchas bajas, pero sobre todo de bombardeos, no de ataques directos de la infantería. Si él tiene esa impresión, si es un equilibrio como político, un mensaje que se envía a los prorrusos de que no vayan más allá. Та картинка, которую мы имеем в Испании, она нам показывает, что на самом деле только лишь показывают зубы две стороны, то есть украинская сторона и показывает зубы сторона российская, то есть как бы особой такой прямо конкретной войны, то есть как бы особой тактики нет. И скажите, то есть то, что нам показывают в Испании, скажите на самом деле, в каком состоянии находится украинская сторона, да, в каком состоянии находится армия Украины, и стабилизируется ли обстановка как-нибудь, есть ли какой-то стабилизатор, или же все-таки происходят реальные военные действия, то есть все. Происходят реальные военные действия, то есть никто тут не играет, они лупасят со всех точек, которые у них есть, это Буратино, то есть, ракетные комплексы и точки залпового огня. То есть Буратино, Град, минометы, да, то есть реально идут обстрелы, и обстрелы идут каждый раз в большом количестве, практически через каждые 2 часа идут обстрелы. Вот. Как только у них заканчивается гуманитарная помощь с России, начинаются помедлительные, то есть ночью там 2-3 обстрела,
вот, и тишина, то есть до утра. Как только приходит гуманитарный якобы конвой с России, типа помощь, там, еда, там, типа это, опять начинается через каждые 2 часа залповые огни. Dice que ahora mismo no hay ningún juego político como les enseñan en España, que enseñan los dientes, digamos, ¿no? Es una guerra real. Y los rusos están machacando, digamos, barbendeando con los cohetes reales, y uno de ellos, que se llama Pinocho, que es muy peligroso, es un cohete grande, y también los cañones y los muchos demás, no sé cómo se llaman en castellano, digamos, pero la técnica bastante profesional, que puede llegar a un gran radius, ¿no? Y atacarle, ¿no? Entonces es unas batallas bastante serias, la situación que tenemos. Y además, cuando las batallas siempre aumentan, cuando vienen los camiones blancos con ayuda humanitaria a estos sitios. Digamos, el Putin dice que yo envío a los refugiados a quien no ayuda a Ucrania, en esta zona oriental de Ucrania, camiones con humanitaria, pero en realidad cuando llegan estos camiones viene más disparos, vienen más batallas, y empiezan, dice que el más grande, el intervalo, ¿sí? La más grande pausa entre las batallas es 2 horas. Y cuando, digamos así, entonces cuando no hay los camiones estos, entonces ya empiezan a bajar las batallas. Можно еще добавить? Y una cosa más que quiero decir. И получается, где-то 4 дня назад были использованы в первый раз кассетные комплексы, то есть, которые запрещены мировым этим. Да. От российских стран. От российской. Кассетные и фосфорные снаряды. Фосфорные. Dice que hace 4 días, como ahí en las batallas, где вы были, Водяное. donde estuvo él también, en Boyanoya, allí los rusos estaban usando los cohetes y las armas que están prohibidos usar en, digamos, entre internos. Sí, una unión. Sí, y estaban unos armamentos de fósforos y unos de casete, no sé qué significa eso, pero estaban usando eso. Насколько мы видим сегодня, это действительно реальная война, реальные военные события, которые проходят на территории Украины со стороны братского народа России, потому что, как мы уже говорили, почти каждая вторая семья у нас смешана. Кто-то русский, кто-то украинец. И это очень больно и очень страшно, то, что происходит, когда брат идет на брата, когда приходит разделение в семьи, ожесточение, агрессия, и когда на нас используют самую модернизированную последней степени технику. И то, что у нас есть, это невероятная вера, сила духа, упование на Бога. И мы верим, что действительно объединение нации, поддержка друг друга, она действительно даст свои результаты. Очень печально, что сегодня правительство молчит и не особо собирается поддерживать нас. И поэтому мы обращаемся к верующему братскому народу Испании в том, чтобы вы тоже как-то молились за нас, помогали нам, потому что мы недалеко от вас, мы находимся в Европе. Lo que vemos ahora, que tenemos la guerra real aquí en Ucrania, y como ven ustedes, la situación bastante triste y bastante grave. Y somos naciones y somos pueblos de hermanos. La mayoría, 75% de las familias están mezcladas. Es una situación muy grave porque hermano está en la guerra con otro hermano. Familias contra familias. Y es muy difícil cuando
un país de tus hermanos, digamos, usa los armamentos más modernos que existen, las que no existen en el territorio de Ucrania para defenderse. Y esto es muy, muy triste. Y ahora yo quiero decir a todos creyentes, porque la única cosa que nos salva aquí en Ucrania, que es lo que tenemos, es la fe en Cristo, la fe que nos une. Y yo quiero hablar a los cristianos de España. Мы, как верующие сегодня, поддерживаем во всех отношениях тех ребят, которые находятся на линии фронта. И мы обращаемся к верующим Испании для того, чтобы вы молились за нас, для того, чтобы вы благословляли и поддерживали нас, потому что благословляющих другую нацию Бог благословляет. А кто закрывает свои глаза и уши, эта же беда может прийти в ваши дома и в вашу страну, и мы очень этого не хотим. Queremos dar un mensaje a los creyentes y a los cristianos que están en España y a las iglesias, ahora mismo los que nos están escuchando y ven este vídeo, que orad y rezar por nosotros, como nosotros ayudamos ahora mismo a la situación, a los soldados, a los refugiados que están aquí en Ucrania ahora mismo. Y por favor, lo que podemos hacer es ayudar orándonos por lo menos, porque como cristianos tenemos esta posibilidad del poder. Y los que oran por nosotros recibirán su ayuda. Y los que no oran y tapan sus orejas y tapan su boca y no lo dicen la verdad que está pasando, nadie os asegura que esta tragedia no vendrá a sus familias. Nadie está asegurado и nadie está protegido de eso. Наша армия сегодня держится на открытых и искренних сердцах волонтеров и на объединенной молитве со стороны всех церквей на территории Украины и других стран. El servicio militar de Ucrania está totalmente apoyado a través del trabajo de los voluntarios, mayoría de cuales son cristianos. Y es la única ayuda que reciben ellos, porque el gobierno no está tan interesado, o si está interesado sus ayudas no son tan buenos. Entonces queremos que unen a nuestra ayuda y nos apoyamos juntos a este país que está muy cerca de España. Большое спасибо вам за это интервью. Пусть Бог благословляет вас и укрепляет вас в силе духа и в вере. Muchísimas gracias por esta entrevista y queremos que el Espíritu te acompañe y te fortaleza en tu vida. 1000 años, resultó que la Iglesia acabó perdiendo este componente hebreo. Y con este componente, la Iglesia perdió mucho más, como el movimiento del Espíritu Santo, la profecía, la curación, los milagros. Y actualmente vemos en estos últimos tiempos que con el renacimiento de este componente hebreo en el cuerpo de Cristo, todo esto comenzó a revivir. Vemos curaciones, resucitaciones, vemos milagros, vemos la restauración de los ministerios, la restauración de la alabanza bíblica, y todo esto está sucediendo en nuestro tiempo. En el libro de los Efesios hay una noticia clave sobre la nueva persona. Una nueva persona compuesta por dos elementos, por un hebreo y un no hebreo, pero unidos en Jesucristo. Y para que la Iglesia consiga la plenitud, es esencial este componente hebreo. Y lo que estamos viendo en Ucrania, este proceso, es lo que trae una especial bendición al cuerpo de Cristo. Y resultó que nuestra Iglesia
estuvo involucrada en el movimiento mesiánico y vemos esta particular bendición para nuestra iglesia. Muchas Hola, buenas tardes. Soy Victoria, presidenta de Asociación Social Voluntaria El Territorio de la Vida. Queremos presentar un viaje a Ucrania que hemos hecho con nuestro equipo. Hemos visitado los hospitales donde están los soldados, tienen desde 18 hasta 25 y un poco más años y necesitan ayuda personal, ayuda material, ayuda mental y ayuda emocional. También hemos visitado a los gente refugiados, visitado capellanes quienes están en la guerra y está ahora en la frontera donde está la guerra con los soldados y también con refugiados que no pueden vivir en las casas porque tienen mucho miedo y no tienen ni comida ni otro tipo de ayuda. Hemos visitado los pastores quien tenía persecución muy duro en ciudades, está destruido ahora. Destruyen iglesias, destruyen casas. Tenemos mucha gente refugiados, muchos niños sin padres y madres y necesitamos mucha ayuda personal. Invitamos a todos los cristianos a visitar Ucrania durante de esta. gracias. También realizáis muchos viajes por todo el mundo y esto está relacionado con su misión y su llamada. Y sobre todo en los últimos años ha realizado muchos viajes a Israel y diversos países de Europa. Sobre todo, ¿qué observaciones puede hacer después de haber visitado Europa y sus iglesias? ¿Qué situación se está desarrollando actualmente en Europa y también en las iglesias de su territorio, de acuerdo con los últimos tiempos? Bueno, la situación, digamos, no es muy inspiradora, ya que en los últimos tiempos están teniendo lugar muchos acontecimientos relacionados con la Unión Europea, con otras partes del mundo. Vemos las noticias y vemos que muchos sucesos están teniendo lugar en diversos sitios. Y vemos que en muchos lugares la Iglesia ha perdido su posición y ya no influye en la sociedad. Al contrario, la sociedad está comenzando a influir en la Iglesia. Y comienzan a surgir una serie de cosas que contradicen las Escrituras. Se comienzan a prohibir las festividades bíblicas, se comienzan a prohibir las tradiciones cristianas. En Europa está surgiendo una gran influencia del Islam. Y esto nos dice algo. Sabemos Situación, porque pueden hacer oraciones, pueden ayudar y pueden hablar con gente, coger información clara. Muchas gracias. Estamos en el territorio de Ucrania, un país en cuyo territorio actualmente se está desarrollando un conflicto bélico. Quisiéramos presentarles al obispo de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes del sur de Ucrania, de la ciudad de Nikolayev, Oleg Valentinovich Sherbakov. Oleg Valentinovich, quisiéramos hacerle unas preguntas relacionadas con el tema de su ministerio de estos últimos años. Uno de los temas centrales de sus mensajes en la Iglesia es el de los últimos tiempos. ¿Cree usted que los acontecimientos que actualmente se están desarrollando en el este de Ucrania están relacionados con los últimos tiempos, acorde a las profecías bíblicas? Bueno, creo que realmente están conectadas. Como dice en el capítulo 24 del Timoteo, escucharéis hablar de guerras y acontecimientos bélicos. No os asustéis porque todo está destinado a ser. Y es una de las señales de los últimos tiempos. Y a día de hoy el mundo está en guerra. Hay una guerra en Europa, sobre todo en Ucrania, y por lo que entiendo, no solo allí,
En el Oriente Medio, en Siria, hay una guerra en Irak, hay guerra en las fronteras con Israel. Y esto también son indicios de los últimos tiempos. Y lo que vemos en las Escrituras se está cumpliendo. ¿Por qué es importante a día de hoy, en los últimos tiempos, la restauración del componente hebreo de la Iglesia? ¿Y cómo está relacionado con los acontecimientos actuales de los últimos tiempos? Bueno, las Escrituras dicen que Dios prometió restaurar todo aquello que fue destruido. Y en los Hechos de los Apóstoles podemos ver a Pedro que predicaba sobre que Dios restaurará aquello que fue prometido o cumplirá lo que fue prometido. Y también vemos en la Biblia un gran número de promesas que están directamente vinculadas al pueblo hebreo. Y lo que veíamos en el principio de los Hechos de los Apóstoles. Veíamos el comienzo de la Iglesia, y la Iglesia comenzó con el pueblo judío. A lo largo de cierto periodo, de unos 2000